Buenas tardes, hermanos. Decía Pablo, deseados. Ya tengo muchas ganas de verles y espero que pronto suceda eso. El Señor les bendiga y esta tarde tenemos la durabilidad de nuestra esperanza, donde el apóstol Pedro sigue hablándonos a nuestro corazón y dice que una de las cosas más difíciles con la cual nos enfrentamos es el sufrimiento, porque de verdad a nadie nos gusta sufrir. Y también dice que las personas no quieren oír de un Dios que es todopoderoso y que sin embargo nos deja en medio del sufrimiento. Pero muchos de nosotros hemos entendido que esos son pruebas y que el Señor las usa para que nosotros crezcamos en madurez, crezcamos para que podamos consolar a otros también. Y nos deja pasar por pruebas el Señor. Son pruebas, hermanos, no son tentaciones, porque el diablo son tentaciones las que nos trae, pero Dios es para probarnos y que salgamos, como dice Pedro, nuestra fe mucho más preciosa que el oro se prueba con fuego. Así mismo nuestra fe va a ser probada y tiene que salir reluciente para la honra y la gloria de nuestro Señor. También tenemos que aprender una cosa, que aunque muchos dicen que como un Dios tan amoroso nos deja en medio del sufrimiento, nosotros tenemos que predicarle que asimismo ese Dios amoroso dio a su único hijo para morir en la cruz, y él pasó por un grande sufrimiento porque estaba en la carne, y eso quiere decir que él salió victorioso para comprar nuestra salvación, y por eso le damos gloria y honra a Jesucristo por habernos comprado. Esta mañana estaba oyendo una canción que dice que salió un comprador y mi alma estaba ya devaluada y a él no le importó. Y dice otra vez, comprador, comprador, aunque estaba en barata, alto precio pagó. Bendito sea el nombre del Señor, que nos dio la oportunidad de ser hallados por Jesucristo para llevarnos al Padre. Esta mañana entonces nuestro estudio se encuentra en Primera de Pedro 3, del 8 al 12. Pastor. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Miramos aquí, hermanos, que se oye muy sencillito, pero de verdad no es tan sencillo, especialmente que Pedro está hablando a la iglesia y les aconseja cómo deben tratarse los miembros de ella, y debemos entender que estos cristianos habían salido del paganismo y estos creyentes no venían de un contexto judío y pues menos cristiano, así que Pedro por eso les está animando a todos a ser de un mismo sentir y les dice: ámense fraternalmente. Fraternalmente quiere decir que con amor de hermanos, por eso dice fraternalmente, como si fueran familia, quiere decir esa palabra. Dice aquí, sin duda, Pedro está hablando a una iglesia que carece de madurez. Espero que no seamos nosotros, hermanos, pero si somos, tenemos la oportunidad de crecer. Dice, y en Primera de Pedro 2, 1 al 2, el apóstol piensa de ellos que son infantes en Cristo. Así que dice, les aconseja no devuelvan mal por mal
ni maldición por maldición, sino por el contrario, como Cristo nos enseñó, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan y os humillan. Miren ustedes la bondad del Señor Jesús, que siendo rico se hizo pobre por amor de nosotros, y siendo rey se bajó hasta la posición de un esclavo, y sin embargo dice que cuando a él le injuriaban, él no contestaba, porque dice que como cordero fue llevado al matadero, y dice que enmudeció y no abrió su boca. Así que Pedro identifica el problema de esta iglesia y les dice: ustedes no saben cómo refrenar su lengua, pero tienen que parar de hablar engaño, y les está diciendo: bendiciendo sabiendo que fuiste llamados para heredar bendición. Así que el que da bendición recibe bendición. Cuando usted se levanta por la mañana y da gracias a Dios por la bendición de haber despertado otro día, quizá muchos ya no tuvieron esa bendición, y no por el corona, sino por cualquiera otra razón, quizás su día ya había llegado y entonces ya no tuvieron la oportunidad de levantarse y dar gracias a Dios por un nuevo día y una nueva oportunidad de caminar con Él. Aquí dice, entonces Pedro les desafía a buscar la paz, les dice: busquen la paz y síguenla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sobre los injustos, dice, y Él oye las oraciones de los justos. Así que aquí Pedro les asegura que Dios está consciente de cómo el mundo está tratando a su iglesia. Pedro les exhorta entonces a comportarse de manera distinta que se comportaban cuando estaban en el mundo, y dice que debemos comportarnos de una manera que, aunque estemos en las pruebas, podamos ser indicadores, como dijimos la semana pasada, indicadores que señalan hacia la cruz de Cristo. Dice el pastor donde yo me convertí al Señor, él contaba que un día iba por la carretera y vio un carro volcado y se acercó a ver qué estaba pasando, y entonces al acercarse oyó la voz de un hombre. Era una queja, pero a la vez era una alabanza, porque él decía: gloria a Dios, bendito sea tu nombre, Señor, alabado seas. Y dice, en ningún momento él se quejó: Señor, por favor, manda ayuda. Y él, su mano estaba debajo de los fierros retorcidos de su carro, y él solamente alababa al Señor. Yo me pregunto si quizá alguna persona inconversa se acercó ahí y vio como el hombre, en vez de estar quejándose o maldiciendo, porque muchos maldicen cuando están en una prueba, pero sin embargo este hombre estaba alabando a Dios, como dice el Salmo 150, todo lo que respire, alabe al Señor. Y esto se estaba cumpliendo prácticamente en este hombre. Ahora vamos a ver Primera de Pedro 3, del 13 al 14. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Amén. Él les está diciendo: no teman, no tengan miedo, porque estas dos palabras significan temor. Y Dios quiere que confiemos en Él, dice, para todo, desde las cosas más básicas de la vida diaria hasta las decisiones que impactan nuestro futuro de manera que no podemos ver en el momento.
Dice, por otro lado, si un creyente sufre por causa de la justicia, bienaventurados sois. Como que eso no nos gusta mucho, ¿verdad? Que nos hablen de sufrimiento. Nos gusta que nos dicen, usted va a tener $1 millón mañana, usted mañana va a traer $1,000 y su casa va a quedar pagada por completo. Y nos gusta oír que nos endulcen el oído, pero Pedro les dice, no teman padecer, no teman cuando estén en sufrimiento. Y no sé si cuántos de ustedes hayan pasado por sufrimiento, pero yo un día de estos estaba dando gracias a Dios por mis alimentos y le digo al Señor, Señor, te doy gracias por mis alimentos que nunca me han faltado y nunca me faltarán. Y a la vez dije, bueno, un momento, ¿qué tal si llega un momento que me falten? ¿Todavía voy a dar gracias a Dios? Hermanos, a veces nos gusta dar gracias a Dios por nuestros alimentos, pero ¿qué pasaría si un día ya no tenemos alimento? ¿Qué pasaría si un día teníamos que ayunar forzosamente? Estaríamos diciendo al Señor, bendito sea tu nombre y queremos que tú seas glorificado, no importa que no tengamos alimento. Y quizá decirle, Señor, esta mañana que no tengo alimento físico, me voy a alimentar de tu palabra, me voy a alimentar de tu voz hablando a mi oído. Y vemos aquí que muchas personas de verdad se les hace difícil venir al Señor y cuando están en medio de la prueba se alejan porque dicen, antes cuando no era cristiano no me faltaba nada, no pasaba sufrimientos como estoy ahora. Y nosotros debemos estimular a nuestros hermanos cuando están en medio de una prueba a que sigan adelante, que esa prueba no va a durar mucho. Espero que no va a durar mucho, pero todavía nosotros podemos animarles y animarnos a nosotros mismos sabiendo que estamos puestos para recibir bendición. Hermanos, muchas veces estamos esperando recibir bendición, pero no contemplamos la vida, por ejemplo, de los primeros cristianos. Muchos de ellos estuvieron hambrientos y siendo perseguidos. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús en Mateo 5:11? Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y cuando Jesús nos está diciendo eso, nos está diciendo que probablemente van a venir pruebas, que probablemente van a venir persecuciones. En la semana pasada escuché un predicador que decía, quizá un día ya no vamos a poder transmitir. Quizá un día, quizá vamos a tener que escondernos de la persecución. Y vamos a estar dando gracias a Dios por ello. Dios espera que así sea. Dice Pedro, por tanto, no se asusten, ni tengan miedo, ni se conturben, dice. Al decir esto, Pedro se refiere a la intimidación que quizá la sociedad puede causar en el corazón del creyente. ¿Y cuál es la fuerza que domina nuestro pensamiento y nuestra actuación? ¿El amor de Dios o el temor a los hombres? Tenemos que saber, hermanos, como dijo el Señor Jesús, si del árbol verde hacen leña, ¿qué no harán con el caído? Y vamos a ver que el Señor Jesús se estaba refiriendo a sí mismo, hermanos. Si del árbol verde hacen leña, ¿qué no van a hacer con nosotros? Hermanos, por tanto, Pedro nos quiere alentar a que sigamos firmes y que nuestra esperanza siga en Dios.
Pastor, ¿puede leer por favor Primera de Pedro 3, 15 al 17? Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de ustedes como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Dice aquí el comentarista que una de las cosas más intimidatorias para muchos cristianos es testificar de la fe que tienen en Jesús. Pero también Dios usa la bondad del creyente fiel para despertar el interés de algunos por saber más del Evangelio. Y vamos a ver aquí cómo Pedro nos está haciendo que seamos intencionales al presentar la palabra, y nos está conminando a que lo hagamos con mansedumbre y reverencia. Miren, aquí dice, el apologista debe ser amable en su intercambio con el inconverso. No estamos tratando con un enemigo de la fe, sino contra Satanás, que ha cegado el entendimiento de los inconversos. Para algunos es muy difícil presentar defensa con mansedumbre y reverencia, hermanos. Lo digo por mí mismo, porque a mí me molesta que personas vengan y nos traigan una doctrina errónea, porque ¿saben qué, hermanos? Esa doctrina errónea no solo nos la están trayendo a nosotros, que no vamos a dejarnos mover de lo que hemos creído, pero a personas que quizá no saben de la Biblia, y entonces van a creer lo que personas han agregado, porque la Biblia ha sido agregada por personas, y no quiero referirme a ciertos grupos y sectas, y entonces ellos le dan el carácter que ellos quieren a la bendita palabra de Dios, y no debería ser eso. Pero dice aquí todavía que el apologista debe tener motivaciones sanas en su intercambio con el inconverso, porque es mejor ganar un alma que ganar una discusión. Así que el apologista debe mantener la calidad de su intercambio con el inconverso. Para Dios no hay mejor cosa que mantener la integridad del testimonio. Deshonramos a Dios cuando queremos ganar una discusión. Así que tenemos que saber eso y repetirlo muchas veces, lo que Pedro nos está invitando a hacer: presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Y cuando Pedro está hablando de esto, hermanos, está hablando como de una persona que practica el esgrima y saca su espada, y todavía con su espada en la mano dice tiene que ser manso y gentil y pelear con la otra persona, no con nuestra palabra, pero con la palabra de Dios. Y cuando digo pelear, no se refiere a que debemos alzar la voz, sino levantar en alto el nombre de Cristo, y que sea el Evangelio quien gane a esa persona. Así que poner a Dios en su lugar merecido. Estamos siempre preparados para que la oportunidad que se presente, porque puede presentarse en cualquier momento, y nuestra responsabilidad, dice Pedro, es estar preparados. Así que nuestra defensa, aquí como dice Pedro, tiene que ser sin hostilidad, porque siempre que pensamos en una discusión, pensamos en esa palabra hostilidad, somos hostiles sin querer. Pero Pedro nos está aconsejando mansedumbre y reverencia. Quiere decir que vamos a tratar a la otra persona como superior a nosotros mismos. Así que el apóstol nos reta a tener una buena conciencia sin ofensa ante Dios, para que el Evangelio no sufra afrenta.
No queremos que esa persona diga, si ese es cristiano, yo no quiero ser cristiano. Queremos que esa persona diga, sí, yo quiero el evangelio que esa persona dice tener. Entonces nosotros podemos decirle, nosotros no tenemos el evangelio está en la Biblia. El carácter del cristiano entonces tiene que ser suave, dice, y suavizar también situaciones para proveer un ambiente cordial para presentar a Cristo. Testificar qué éramos y qué somos ahora por la gracia del Señor. Testificar de la esperanza viva que está en nosotros. Pero cuando debemos estar preparados para tribulaciones, ahí ya no nos gusta mucho. Pero dice Pedro que mejor es que padezcamos haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal. Nuestra esperanza, hermanos, va a durar mientras duremos en esta tierra, porque así se llama nuestra clase, la durabilidad de nuestra esperanza. Y yo dije, nuestra esperanza va a durar mientras dure el sol, pero ¿qué si yo me muero antes de que el sol caiga? Pero dice aquí que nuestra esperanza va a durar mientras vivamos, que así sea. Pero cuando muramos, hermanos, nuestra esperanza va a dejar de ser, porque se va a convertir en realidad. Porque ahora ya no vamos a estar esperando ver a Cristo, sino que vamos a estar viéndole cara a cara, como dice el coro. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Así que cuando estemos allá en la presencia bendita de Dios, vamos a ver cumplida nuestra esperanza que tuvimos aquí en la tierra. Pero mientras estamos aquí en la tierra, tenemos que orar que el Señor fortalezca nuestra fe. Tenemos que orar que el Señor fortalezca nuestro conocimiento en el Evangelio, para que nuestra defensa sea, como dice Pedro, con mansedumbre y reverencia, que a algunos nos cuesta mucho. Pero vamos a ser reverentes ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza bendita que hay en nosotros. El Señor les bendiga.